Estamos en horario de comenzar, ya tenemos algunos participantes en la sala, a quienes le damos las buenas tardes. Gracias por estar presente en este ciclo de charlas organizado por el Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan. Gracias a Dios este año tuvimos enero y febrero muchísima actividad y también dar gracias por la excelente participación de los colegas que se suman y por supuesto a los colegas que exponen en este ciclo de videoconferencia. Siempre ha sido un honor todos y cada uno de los expositores que han estado con diferentes temas, todos vinculados al derecho animal. Y bueno, así es que hoy llegamos a esta charla, la última de este mes. Darle las gracias infinitas a Carolina Leiva y la Vaca. Ella es abogada de la República de Chile, hoy se encuentra viviendo circunstancialmente y momentáneamente en España, según entiendo, haciendo un perfeccionamiento. Y bueno, contarle que ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica del Norte de Chile, es abogada, título expedido por la excelentísima Corte, la Suprema Corte de Justicia de la República de Chile. Ella nos va a hablar de la relación o de derecho penal y el maltrato animal en Chile y en España, si no me equivoco. Así que bueno, hay mucho más para hablar de la doctora en relación al currículum que tenemos de ella, pero bueno, sabemos de su excelente calidad humana y sobre todo su capacidad profesional en este tema. Ella también es profesora de la materia de derecho animal. Así que bueno, Carolina, gracias por estar entre nosotros, bienvenida y es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder participar y además, como ya le había adelantado Horacio cuando me invitó, tengo mucho cariño, a pesar de que nunca he estado en San Juan, pero tengo mucho cariño por la ciudad. Porque ahí por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Ya los bloqueo, silenciar. Perdón, Carolina, perdón. Porque, bueno, parte de mi familia ha vivido ahí y parte todavía vive ahí, así que tengo mucho cariño por la ciudad. Gracias. Bueno, mi presentación, bueno, como ya dijo Horacio, yo soy abogada y me he especializado en los temas de derecho animal y particularmente ahora estoy realizando mi tesis doctoral en régimen de cotutela entre la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el objeto de mi investigación tiene que ver un poco con el rol del animal en el derecho penal y paso por la historia desde, no sé, como los animales en el derecho penal en el medioevo, por ejemplo, fueron considerados sujetos activos respecto de muchos tipos penales y cómo eso ha ido evolucionando. Pero uno de los temas que se revisa particularmente es el rol de los animales en los tipos penales actualmente vigentes. Y para eso que dentro de mucho desarrollo de investigación tengo que también comparar particularmente el tipo penal de maltrato animal chileno, que es el que conozco por supuesto con mayor propiedad, y el español, que es de donde tengo el honor de desarrollar parte de mi investigación. Así es que les voy a presentar ahora una serie de datos que tienen que ver un poco con el desarrollo histórico de ambos tipos penales en ambos países y lo que se encuentra hoy en día vigente. Y voy a finalizar esta presentación que espero, Horacio, que tú me hagas alguna seña porque yo hablo y no me doy cuenta del paso del tiempo cuando Perfecto. me quede poco. Igual si me puedes hacer como una seña a la mitad estaría bien también para... Ah, muy bien, perfecto. Sí, Sí, Carolina, sí, lo hago. Muchas gracias. Bueno, y finalmente algunas reflexiones respecto también a algo que también tiene que ver con mi investigación, es que poder determinar cuál es el bien jurídico que se encuentra protegido, que subyace en este tipo de tipos penales. Bien, entonces, vamos a partir con el caso chileno. A ver cómo se muestra aquí.
Nunca había compartido pantalla, espero que resulte bien. Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, primeramente un breve relato de la historia del delito de maltrato animal en Chile. Sé que probablemente la totalidad, si no la gran parte del público de hoy pertenece a la República Argentina y quizás consideren que esto no les parece muy interesante, pero en mi experiencia siempre me ha sido muy enriquecedor y muy interesante también al momento de poder apoyar iniciativas legislativas, posibilidades de mejora, tanto a nivel local como a nivel nacional, el conocer lo que existe sobre todo en los países más cercanos o que tienen nuestra misma tradición en el derecho, que en el caso argentino, Chile, España, tenemos bastantes similitudes, por lo menos en la tradición jurídica. Bueno, este es el breve relato del delito de maltrato animal chileno. Data, como pueden ver, desde hace 2 siglos atrás, casi exactamente, en que la primera guiño que se hizo al asunto de la protección animal en términos generales fue en 1823, muy poquito después de la independencia de Chile, en que el director supremo, el general Ramón Freire, firmó un decreto en que abolió las corridas de toro, que entiendo que tampoco hay en Argentina, pero sí hay, por ejemplo, en Perú, en Ecuador y en Colombia, y también las peleas de gallo, y en ese mismo decreto abolió la esclavitud. Y eso es bastante interesante porque da cuenta de una visión, se podría decir, holística y empática a la vez del gobernante de la época, para el mismo decreto incorporar esos avances que eran bastante, valga la redundancia, avanzados, con ideas ilustradas que provenían principalmente de los desarrollos que se estaban generando en Europa. En 1874 se creó el Código Penal chileno y ahí se incorporó por primera vez una falta de maltrato animal. En el artículo 496, en esa falta se sancionaba a el que, como se señala ahí, el que se hiciere culpable de actos de crueldad o maltrato excesivo para con los animales. Esto siempre al interior del Código Penal, a diferencia del caso argentino, que tienen una ley independiente que sanciona el maltrato animal, que es la ley Sarmiento, entiendo. El caso chileno, la tipificación del maltrato animal siempre ha estado al interior del Código Penal, junto con todos los demás delitos codificados. Luego hubo en los años 62, 77 y 81 intentos por pasar de la falta a un delito, es decir, bueno, con todo lo que eso implica y por supuesto generando un aumento punitivo. Pero recién en el año 1989 se crea el delito de maltrato animal en Chile y con ello se deroga la falta que databa de 1874. Doctora, ¿Sí? perdón, un segundo. Me dicen que no se está compartiendo su pantalla ¿Ah, no? o la... Yo la... Sí, yo también. ¿Se ve la pantalla? Sí, bueno, perdón, entonces había un comentario. Perdón, continúe, disculpe, Carolina, por favor. No hay problema, no hay problema. ¿Se escucha bien? No estoy hablando muy No, no, rápido sale como perfecto, los chilenos Carolina, sale hablamos muy perfecto. rápido. Bien, continúo entonces. Entonces, el año 1989 nace el delito de maltrato animal en Chile y precisamente para poder encarnarlo al medio del Código Penal se crea el artículo 291 bis. Y en este artículo 291 bis, creado en plena dictadura, poquito antes del término de la dictadura que terminó el año 1990, se incorpora a través de la ley 18.859 esta modificación en el Código Penal y se introduce un artículo único. Bueno, aquí lo que pueden ver en la diapositiva es que hay 3 años que son como hitos, se podría decir, de primero el nacimiento del tipo penal como delito y luego dos momentos en que se hacen modificaciones.
Bueno, el artículo 291 bis, lo vamos a ver más adelante, señalaba inicialmente que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de prisión menor en su grado mínimo y multa de 1 a 10 ingresos mínimos mensuales, o solo esta última. En el año 2009, la ley 20.380 de protección de los animales incorpora una modificación que tuvo por objeto principalmente aumentar un poco la pena, porque mantuvo la redacción original en cuanto al tipo, a la tipificación. Entonces señala, se incorpora a partir del año 2009, perdón, en el mismo artículo, que la pena va de presidio menor en sus grados mínimo a medio. La anterior solamente decía mínimo, permite aumentar un poco más, y la multa es de 2 a 30 unidades tributarias mensuales, cambia la unidad económica de cuantificación, o solo esta última, solo la multa, que es lo que en realidad pasaba prácticamente en la totalidad de los casos, siempre se aplicaba solo la multa. Eso es una pena de simple delito que va, que tiene, en el fondo es de un máximo de 3 años, pero siempre se aplicó la multa históricamente. Y en el año 2017 se modificó y esto gracias a la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de animales de compañía. Se introduce nuevamente una modificación en el artículo 221 bis y además se incorpora un 291T. Voy a pasar, bueno, y esto les voy a contar someramente también por qué esto sucedió. Fue por bueno, la ley de tenencia responsable estuvo tramitándose desde el año 2009 prácticamente. Muchísimos años de tramitación, no avanzaba, el Congreso siempre tenía otras urgencias, cosa que es comprensible. Y ahí estaba, y siempre que ocurrían situaciones distintas, que un perro, no sé, atacó una jauría de perros abandonados, atacó a un grupo de personas, hirió, qué sé yo, siempre salía como en las noticias y en la palestra, ¿por qué la ley de tenencia responsable? Etcétera, etcétera. Pero seguía ahí bastante dormida. Y el 29 de diciembre del año 2016 sucedió un hecho que no es tan novedoso, porque los actos, los hechos que constituyen el tipo penal de maltrato animal ocurren en todo el mundo y probablemente incluso en una medida superior a la que nos podemos imaginar. Pero en este caso particular se trataba de un perrito que era un perro comunitario, como les llamamos en Chile, y así los denomina también la ley de tenencia responsable, que son animales que no tienen un dueño particular, que pertenecen a un área determinada, a un barrio, una calle, a un sector, que son alimentados por los miembros de la comunidad y que habitan ahí. Es decir, no tienen una casa en particular, pero que viven en un área y que son conocidos, tienen un chip, etcétera, y tienen algunas personas que son responsables de ellos. Y este era el caso de este perrito que era Cholito, que vivía en un barrio muy comercial de Santiago, un barrio que se llama Patronato. No sé si alguno de ustedes ha estado en Santiago, y es un barrio donde hay mucho, mucho comercio, y ahí vivía este perrito. Bueno, sucedió que al interior de una galería comercial lo mataron, y lo mataron de una manera muy cruel, a golpes, con ladrillos, con palos. Era un perro de mucha edad, y bueno, hubo un juicio ahí bastante mediático, y además porque las imágenes fueron captadas en video por una persona, un transeúnte que iba pasando, una mujer, y las imágenes se viralizaron, el video se viralizó, muy terrible, muy doloroso, muy cruento, y eso generó una explosión de demanda social de que una acción de ese tipo merecía un tratamiento jurídico, penal más fuerte que el que se acostumbraba a dar en Chile a situaciones de maltrato animal en general. Entonces ahora van a ver algunas imágenes de lo que fueron las marchas que se generaron en Chile por el caso de este perrito, que eran realmente multitudinarias, o sea, de miles y miles de personas. Esas imágenes que pueden ver ustedes ahí son de Santiago, pero esto se replicó en muchas ciudades de Chile. Y bueno, obviamente
en esos tiempos habían marchas más pacíficas en Chile, hoy no son tan coloridas y tan pacíficas. Pero generó que esta ley de tenencia responsable que llevaba muchísimo tiempo en una comisión mixta que tenía por objeto resolver ciertas disputas que habían entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que no se reunía nunca, dijeron, no, y mira lo que está pasando, está todo el mundo en la calle, se vienen elecciones pronto, yo creo que deberíamos conversar sobre la posibilidad de sacar esta ley pronto y además incorporar quizás alguna modificación en el Código Penal para que además la gente se quede tranquila, porque la gente decía, no, que el tipo penal, como decimos en Chile, bueno, mejor no lo voy a decir, que ese tipo penal no sirve para nada, que hay que elevar las penas, etcétera, etcétera. Entonces se abrió la posibilidad en la comisión mixta de hacer una modificación al artículo 291 bis. Y se hizo. Y se hizo una modificación bastante más que cosmética, la verdad. Si ustedes pueden ver aquí en la comparación, el artículo 291 bis, correspondiente al año nacido en 1989, modificado con un leve aumento en el año 2010, y al lado pueden ver lo que sucedió producto de la modificación del 2017. Se mantuvo el inciso primero, que es del año correspondiente a los años anteriores, del año 2010, se mantuvo intacto, pero se agregaron 2 nuevos incisos, y esos incisos le dan bastante más contenido al tipo penal. Y salvan varias de las situaciones que hacían que en muchas ocasiones los juicios quedaran en nada, porque, por ejemplo, zanja la posibilidad de que el delito se pueda cometer por omisión. Lo dice de manera expresa, dice sí, como resultado de una acción u omisión. Y aquí lo que se hace es, de cierta manera, crear una especie de figura calificada por el resultado un poco, porque si es que se pone en dos situaciones, el inciso primero queda como, podría, según mi opinión, hay autores que dicen que no, que es un delito de resultado en su totalidad. Yo creo que el inciso primero al menos tuvo la intención de ser como un delito de mera actividad, y generar calificaciones por el resultado en los dos incisos siguientes, pero después vamos a ver el 291 ter que derriba mi teoría, pero yo, porque tuve participación un poco en tuve una cierta posibilidad, tuve posibilidades de participar en la redacción de este tipo penal, sé que la intención era esa, pero lamentablemente por cambios que se hicieron después en la votación, en las dos cámaras, etcétera, y con una cierta premura porque querían que la ley saliera rápido, quedó así. Entonces, el inciso segundo se pone, corresponde a la hipótesis de que como resultado se produzca en el animal daño. Y se crea, o sea, se eleva un poco las penas y se crea una pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales de cualquier tipo, que es, como pueden ver, es bastante excesiva y no tiene graduación. Es inhabilidad absoluta perpetua. Y eso es un grave error de técnica legislativa, porque yo creo que es un poco desproporcionado. O sea, podría, como todas las penas, debería admitir niveles y grados, porque hay distintos grados también de comisión del delito. No me refiero a los grados de desarrollo, pero hay casos que son mucho más graves y por eso la pena admite una graduación. Pero en este caso, la pena accesoria, la accesoria de inhabilidad no permite, no podría decirse que la inhabilidad es por 1 año, por 2 años, por 3 años o por incluso el tiempo que dure la pena de prisión en caso de que se aplicase. No, es absoluta perpetua. Bueno. ¿Y el inciso tercero? ¿Perdón? Y el inciso tercero contempla la hipótesis de que se causaren lesiones que menoscabasen gravemente la integridad física o que provocaran la muerte del animal. Y ahí la pena, si bien no se aumenta, se impone que debe aplicarse en su grado medio, no en su grado mínimo medio. De cierta manera, no un aumento, pero sí una imposición al juzgador de imponer el máximo. Y aquí está el TER.
y se incorporó con el objetivo de dar contenido normativo principalmente para poder explicar mejor qué es lo qué es lo que habrá de entender el juez por maltrato o crueldad. Y lo que señala es lo que aquí aparece. Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Y esto hace que efectivamente el artículo completo 291 bis devenga en un tipo penal de resultado, resultativo, porque aquí habla de la causación de daño, dolor o sufrimiento al animal. Y contempla también lo que aparece también en España, que es el uso de, o sea, la incorporación de causal específica de justificación, pero que a la que se le va a dar contenido en la medida en que se vaya conociendo del asunto en los distintos casos que se han juzgado. Porque, ¿qué es lo que da a entenderse por injustificadamente? Bueno, eso voy a ver un poquito más adelante también. Y, a ver, vamos a pasar a la siguiente. No sé si vamos al final a hacer alguna ronda de preguntas, si es que alguien tiene alguna duda. Están entrando algunas preguntas para usted, Carolina. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Voy a cerrar con cerrar el tipo chileno para que, si quieren, luego de eso, antes de pasar al español, podemos responder Perfecto. algunas preguntas. Sí, sí, como usted lo indique. Bueno, la acción típica en el tipo penal es cometer actos de maltrato o crueldad con animales. Y eso, como les decía, vio beneficiado su ámbito de aplicación de mano del artículo 291 ter, porque explica qué es lo que ha de entenderse por aquello. El sujeto activo, esto es una situación también especial que me imagino que se debe también considerar de esa manera probablemente en Argentina, que el sujeto es un delito común, es decir, no se requiere que el sujeto activo sea una persona, un personaje particular que tenga un rol social o etcétera en particular, lo puede cometer cualquier persona. Es un delito común en ese sentido, pero en el caso de la comisión por omisión se ha entendido por gran parte de los autores que sí, aquí se trataría de un delito de carácter especial, porque para maltratar por omisión, el maltratar por omisión implica que alguien omite los deberes de cuidado respecto de un animal, eh, encontrándose compelido a darle cuidado y a tratarlo de una determinada manera por haber asumido una posición de tutor, tenedor o propietario, es decir, ser el tenedor responsable. Esa persona es la que podría cometer el delito de maltrato animal por omisión, no cualquier persona. Es decir, yo no estoy obligada porque entendamos que por omisión, o sea, es decir, el delito se satisfacería por no alimentar, por ejemplo, un animal y mantenerlo encerrado y no alimentarlo por muchísimo tiempo. Yo no tengo obligación de alimentar a los animales de mis vecinos, es la obligación de mis vecinos. Probablemente yo lo puedo considerar una obligación moral, pero el derecho no me puede exigir eso, ni mucho menos me va a sancionar por maltrato. Por eso es que se dice que es especial. El objeto material sería el cuerpo del animal, evidentemente. Otro asunto que es interesante en el caso chileno es que no distingue qué animal. Como pueden ver, no establece una lista de animales, no dice domésticos, no dice avanzados, no existe una categorización ni una tipología de los animales que podrían ser considerados víctimas, sujeto pasivo u objeto material de estos tipos penales. Es muy amplio. Dice simplemente el animal. Como vamos a ver después, en el caso español sí hay una lista de los animales que pueden ser objeto o sujeto del maltrato animal. Ya les había dicho lo del resultado, que bueno, al parecer inequívocamente con la modificación principalmente experimentada a través del artículo 291 ter, el delito pasa a tener una estructura resultativa. Y respecto a la antijuricidad, lo que les decía es que
el primitivo 291 bis no contemplaba el injustificadamente, se incorporó en la modificación del año 2017. Solo operaban las causales generales de justificación. Entonces ahora se crea una especie de causal de justificación especial que está presente en muchos ordenamientos jurídicos en materia de maltrato animal. Y bueno, abre muchas interrogantes, porque cuando un maltrato, si el maltrato se entiende como una acción dolosa principalmente, podría justificarse. Una cosa es causar sufrimiento a un animal de manera justificada. Bueno, lo que se tiene en mente al admitir esas posibilidades es los casos de, bueno, de intervenciones con objetivos sanitarios o en los casos de investigación científica, pero simplemente el tipo penal lo que contempla es el injustificadamente, que tendrá que darle contenido en la jurisprudencia, en definitiva. Y un asunto que es interesante, pero que lo vamos a ver más al final, es que la modificación del año 2017, si ustedes ven, en el primitivo artículo 291 bis, habla y sigue hablando como inciso primero de el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, en plural. Y los incisos segundo y tercero, nuevos, junto a el artículo 291 ter, habla de animal en términos singulares. Y hasta el momento eso ha sido bastante bien recibido por parte de la doctrina. Todavía no existe algún fallo en Chile que pueda dar cuenta de que también la judicatura lo está entendiendo de esa manera, pero así debería ser, que eso sugeriría que ahora se considera que un animal satisface el tipo, el maltrato hacia un animal satisface el tipo. Lo que llevaría a que en casos en que sea más de un animal el que ha sufrido el maltrato producto de una misma acción, la sanción penal debería ser tantas veces como animales afectados hubieren. ¿Se entiende? Y eso es bien interesante porque también abre la posibilidad de considerar que lo que aquí en el fondo se encuentra como trasfondo, valga la redundancia, es que el animal sería la víctima, que es lo que sucede en los delitos penales que protegen bienes jurídicos personales. Llegó a la mitad de la exposición, doctor. Perfecto, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas si quieren o pasamos al tipo español, como te parezca a ti, Horacio. Si quiere, Carolina, te hago las preguntas. Dice, ¿la ley en Chile protege en ciertos tipos penales a los animales salvajes? Bueno, existe... ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. El tipo penal de maltrato animal protege a todos los animales. Entonces, están cubiertos por este tipo penal los animales silvestres, los animales domésticos, domesticados, de abasto, etcétera, etcétera. Evidentemente, alguien podría pensar, los insectos también están dentro del mundo del reino animal, pero bueno, la jurisprudencia ha entendido y todo, por lo menos así, hacia eso se encamina, por lo menos en los estudios relativos a la sintiencia, que debería tratarse de animales que tengan al menos la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento. Y esos son cierto tipo de animales, no son todos los animales. Entre los que se encuentran claramente los que tienen sistema nervioso central, y esos son los vertebrados. Además Hay otra pregunta que... Perdón, solamente para cerrar, además de eso existen normativas específicas, por ejemplo, la ley de caza y su reglamento, que establecen normas más orientadas a la fauna silvestre y a la protección de la fauna silvestre. Pero sin perjuicio de eso, este tipo penal se aplica también. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿podría explicar lo que Chile reglamenta como perro comunitario a través de la ley 21020? Sí, bueno, en la misma ley se establecen una serie de definiciones. Se entenderá por mascota, bla, bla, bla. Se entenderá por animal abandonado, tal cosa. Y ahí se crea, más que se crea, se recoge
y se le da este nombre a la figura del perro comunitario, que sigue una reglamentación, en el fondo se le sigue la misma reglamentación que el animal de compañía, pero se entiende que su régimen de propiedad o de titularidad es distinto. Y en el fondo lo que hace es poner en la ley una situación de hecho que ha existido toda la vida en Chile, que es el perro de la calle, pero que todos conocen y que vive en una parte en particular, en un sector en particular, que todos conocen, incluso que probablemente el grupo humano que trabaja ahí o que vive ahí, etcétera, o en un colegio, incluso le han dado un nombre, todos lo conocen, es como un amigo del sector. Ese es el perro comunitario. Y la ley lo define, ahí define que se entenderá por perro comunitario y señala precisamente este tipo de características. Perfecto. Hay un comentario que hace alusión a la 14346, que es la ley que tenemos en Argentina, y habla de la no modificación de esta ley, y en su comentario avanzando felicita al pueblo y legisladores chilenos por haber avanzado en esto del trato y tratamiento hacia los animales. Hay otra pregunta que quiero compartirles acá que me hacen, a ver si puedo. ¿Hay alguna consideración si el daño o maltrato, maltrato o sufrimiento al animal puede considerarse dentro de los caracteres psicológicos? ¿Se refiere eso a que si el sufrimiento fuese, por ejemplo, emocional? Claro, sí, entiendo que sí. Sí, precisamente eso también es una de las cosas que la doctrina ha entendido, que al no hablar de físico, debería entenderse que es tanto físico como mental, físico como psíquico. Perfecto, perfecto. Bueno, esa es la primera pregunta que tenemos para la primera parte. Le aclaro al público que está presente que con la licenciada habíamos establecido esto. A la mitad de la exposición de su tiempo le iba a avisar, bueno, justo coincidió que se hicieron las preguntas de la primera parte de todo lo que tiene que ver del derecho en Chile. Ahora la segunda parte de su exposición va a versar sobre el derecho español, licenciada. Sí, sobre el Perfecto. tipo penal de español, que también, bueno, voy a hacer un muy breve paseo por su historia, y como ya estoy en la mitad, voy a ir bastante más breve. Bueno, esto parte en el año 1828 y al igual que en Chile, que fue en 1989, en dictadura. Potenciado generado básicamente por dictaduras militares, al igual que en Chile. Y aquí estaba todo bajo el mando del general Primo de Rivera. Y lo que se hizo fue crear también una falta que señalaba que se sancionaba a título de falta a los que públicamente maltrataran a los animales domésticos o los obligaren a una fatiga excesiva. Como pueden ver, aquí se exige la publicidad, que es algo que así también partió en Francia y así ha partido los tipos penales en varias partes, no es el caso chileno, y da cuenta de que esto lo que protegía era más que al animal, lo que protegía era la sensibilidad de las personas que tenían la mala fortuna de presenciar el maltrato. Es decir, el maltrato intramuros, si es que el maltrato se producía al interior de una casa, no le importaba el derecho. Podía importarle quizás a los vecinos o a muchas personas piadosas que eso sucediera cuando tuvieran noticia de ello, pero si no ocurría públicamente, no tenía relevancia penal. ¿Vale? Luego de ese código, en España han habido distintos códigos, no es como el caso chileno que viene el mismo código desde 1874 y encima le hemos ido metiendo y sacando cosas. En España han habido distintos códigos, entonces los códigos de 1932, bueno, también esto tiene que ver mucho con su historia política y social, y el de 1944 no se contempla la falta que se había contemplado en el de 1928.
hubo un precedente interesante en esos años de ausencia de tipo penal de maltrato animal en una ley de 1970 que instruía sobre algunos asuntos relativos a la peligrosidad y rehabilitación social de personas que hubieran sido condenadas por delitos, que consideraba como un estado de peligrosidad a los que con notorio desprecio de las normas de convivencia social se comportara de un modo insolente, brutal o cínico, con perjuicio para la comunidad o daño de los animales, las plantas o las cosas. Es decir, consideraba desde el año 1970, si bien no era un delito, que si una persona se comportaba de esa manera respecto de los animales, se daba cuenta de una cierta de una animosidad de esa persona que podría ser indicativo de que probablemente no estaba preparado para una reinserción social, etcétera, etcétera. Luego, recién en el año 1995, a través de la Ley Orgánica número 10 de 1995 de 23 de noviembre, se incorpora una falta nuevamente de maltrato animal. De esta forma, los que maltrataren cruelmente, y utiliza prácticamente la misma nomenclatura que se utilizaba en Chile, del maltrato o crueldad, el que maltratare cruelmente, eso sí, maltrato cruel, no maltrato o crueldad, como en el caso chileno, los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o cualquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente serán castigados con la pena de multa de 10 a 60 días. Como pueden ver, es muy difícil, hay mucha interpretación doctrinaria respecto a qué es lo que quería decir ese artículo, porque si lo ven, es muy raro. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos, ya, digamos, punto, o a cualesquiera otro en espectáculos no autorizados legalmente, espacio. Entonces, los domésticos es un supuesto y cualquiera otro en espectáculos es otro supuesto, o los domésticos van también incorporados dentro del espectáculo. ¿Es el espectáculo un requisito normativo para todos los supuestos? Era muy difícil de comprender, pero se entendió por muchísimos años mientras estuvo vigente que la doctrina mayoritaria consideraba que un supuesto era los animales domésticos y otro supuesto era cualquier otro animal en espectáculos no autorizados legalmente. Ahí podemos pensar en todos los espectáculos taurinos que existen en España si no hubiesen sido autorizados legalmente, por ejemplo, o las peleas de gallos, o las peleas de perros, etcétera, si es que no tenían, o los espectáculos o reuniones que hacen en torno a la cacería, muchas veces con perros, si no hubiesen sido autorizados legalmente, el maltrato que allí ocurriere, solo si no hubiese sido autorizado legalmente, ameritaba multa. Pero si estaba autorizado legalmente, tampoco le importa, no es penalmente relevante. Luego, el año 2003, se opera una reforma bastante importante. A través de la Ley Orgánica 15 de 2003, también de noviembre. Aquí se crea por primera vez el delito de maltrato, en el año 2003. Antes estaba como falta. Y se crea a través del artículo 337 de maltrato de animales domésticos. Como pueden ir viendo, y lo vamos a ver también en la última reforma que se hizo, aquí sí habla de tipos de animales. Está claramente enfocado en los animales domésticos. Con posterioridad lo han ido ampliando, pero sigue siendo restringido el universo de posibles sujetos pasivos u objetos materiales, como dependiendo de cómo lo estime la doctrina y la jurisprudencia. El artículo 337 establece que del año 2003, los que maltrataren con ensañamiento o injusticia, también es muy rara la redacción, es como que meten muchas cosas y hay que hacer una... no quiero decir disección porque suena como cruel, pero hay que realmente mirar con mucho detalle el uso del lenguaje para poder comprender lo que quisieron decir. Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales, es decir, el ensañamiento era un requisito del tipo,
cualquier maltrato no bastaba, tenía que cumplir con el requisito del ensañamiento a animales domésticos, causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico, solo físico, serán castigados con la pena bla, 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 e inhabilitación especial de X cantidad de tiempo, hasta si está graduada, para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales. No hablaba de la tenencia de animales. Profesión, oficio o comercio. Se modifica la falta de maltrato, la que habíamos visto desde que venía del año 1995, en el sentido de que ahora los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualquier otro en espectáculos no autorizados legalmente, sin incurrir en los supuestos previstos en el 337 nuevo, serán castigados con bla, bla, bla. Y introduce una falta de abandono. Ah, se me olvidó decirles eso del caso chileno. La ley de tenencia responsable sanciona el abandono de animales de compañía como si fuesen maltrato animal. Pero eso está señalado en la ley de tenencia responsable. Aquí se introdujo la falta de abandono, señalando también de una manera muy con mucho elemento, quienes abandonen un animal doméstico en condiciones de que pueda peligrar su vida o su integridad, serán castigados con pena de multa. Es decir, no basta solamente el hecho del abandono. En Chile sí basta. El solo hecho, se sanciona el abandono en sí, porque además que en Chile, bueno, en todas partes, y en España también, pero es muy común, es muy frecuente, entonces es una conducta que se quiere evitar. Independiente de si al animal lo abandonan con un saco de comida y con agua para que pueda estar súper bien durante mucho tiempo, el solo hecho de deshacerse del animal de compañía a través de un abandono es penado. Aquí no, se requería que eso se realice en condiciones en que pueda peligrar la vida o la integridad física del animal. Se entendía que, por ejemplo, cuando se abandona un cachorro en plena carretera, ahí se cumpliría las condiciones de que ese abandono en particular haría peligrar la vida o la integridad del animal, pero no otros. Por ejemplo, si se abandonaba, que generaba mucho problema, al animal a las afueras en la puerta de un refugio. Cualquiera podría decir, bueno, pero no está en peligro el animal porque alguien va a salir, lo va a ver y lo va a ayudar, lo va a coger, lo va a hacer entrar, etc. Luego en el año 2010 se realiza otra modificación y aquí se eliminó el requisito de ensañamiento, que generaba mucho problema y hacía que fuera casi imposible aplicar la sanción, porque demostrar el ensañamiento es un requisito del tipo netamente subjetivo, es decir, lo que tenía en la cabeza el autor al momento de hacerlo. Era muy difícil. Entonces se eliminó el requisito del ensañamiento y se incorporó también a los animales amansados, no solo además del doméstico. Y también se eliminó la locución físico en lo relativo a la salud, abriéndose ahora también a la posibilidad de que el daño fuese psíquico. Y bueno, eso ocurrió en 2010 y finalmente el año 2015 operó la última modificación vigente y que amplió bastante y de nuevo incorporó muchísimo detalle a una redacción que ya era compleja. Ahora nuevamente, por meterle tanta cosa, a mí en mi opinión, la hace de muy difícil aplicación, pero han habido casos en que sí se ha aplicado, por supuesto que los ha habido. A ver, lo que se hace en el año 2015 es reforzar la protección mediante una definición de los animales, una redefinición ampliada de los animales que pueden ser objeto del delito. Se hace también una revisión más detallada de las conductas punibles y se incluye también la explotación sexual de animales. Miren, a ver, no, eso fue lo que acabamos de hablar. Perdón, no la pasé. Y aquí está la última. Y además se prevé, además de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión en el oficio, se agrega aquí también y para la tenencia.
Entonces, lo que hace el artículo 337, manteniendo un poco inicialmente la redacción del tipo anterior, señala que será castigado con la pena de 3 meses y 1 día a 1 año de prisión e inhabilitación especial de 1 año y 1 día, bla, 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 bla. Y para la tenencia animal parte detallando la pena y luego pasa a la acción típica, dice el que por cualquier medio o procedimiento, suena como a Cantinflas, el que por cualquier medio o procedimiento maltratare injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, y aquí hace una lista de animales que pueden ser objeto de ese tipo penal. Entonces, ustedes ven, la acción típica es rara, es como que pretende ser muy contundente, pero a la vez da bastante trabajo a la doctrina, da bastante trabajo a los abogados y da bastante trabajo a los jueces para poder encarnar las distintas situaciones y poder entender qué es lo que ahí se pretende proteger. Entonces, por una parte, es el que por cualquier medio o procedimiento maltratare injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud, o, supuesto distinto, sometiéndole a explotación sexual, o alguna parte de la doctrina ha dicho que el sometimiento a explotación sexual requiere también de un menoscabo, pero eso no está necesariamente zanjado. Y los animales que están aquí incluidos son el doméstico o amansado, el animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, y ahí podría considerarse, por ejemplo, un animal al interior de un zoológico, o cualquier animal que no viva en estado salvaje. Se incorpora un punto número 2, que señala que estas penas se impondrán en su mitad superior. Esto no se trata en general de una calificación por el resultado, salvo el caso de la letra C. Voy a pasar aquí para que lo puedan ver. Sino es más bien una especie de reproche a un eventual mayor disvalor por los medios que emplearía el autor. ¿Qué es lo que dice? Que las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior, es decir, tampoco, igual que en el caso chileno, no aumenta la pena, sino que impone al juez la obligación de imponerla en su mitad superior. Si es que se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal, ¿cómo vamos a determinar que algo es peligroso para la vida del animal? Un destornillador, una metralleta pueden ser perfectamente peligrosos para la vida del animal, pero se trata de instrumentos sumamente distintos, es raro. Hubiera mediado ensañamiento, si hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, aquí sí habría un resultado que se requeriría, o los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Aquí lo que da cuenta es de razones o de objetivos de sanción, objetivos de la pena, que son distintos a la protección del animal. El hecho de que aquí se imponga la pena en la mitad superior porque el hecho se hubiera ejecutado en presencia de un menor, a lo que se está protegiendo es al menor. Por distintos tipos de consideraciones, que hay muchísimos avances en materia de psicología evolutiva, criminología, etcétera, que dan cuenta de que, por supuesto, nada de bueno trae que un menor presencie una circunstancia como esta, pero que eso signifique que el tipo penal se vea de cierta manera agravado, yo no lo comparto mucho, lo veo un poco inconexo, pero bien. Y luego, vamos ya terminando con esto. Quedan Existe 3 un minutos, punto. doctora. ¡Oh! Bueno, a ver. O como usted decida, sí, le quería avisar. Muchas gracias. Y aquí está el tipo del abandono, en el punto número 3, que ahora queda también con una multa, sigue siendo una falta y se incorpora también la inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para profesión, oficio, comercio o para la tenencia. Y se mantiene la exigencia de que
a ver, ¿dónde es que estaba? En condiciones de que pueda peligrar su vida o su integridad. Nuevamente se mantiene esa exigencia. Bueno, para ir avanzando rápido, son unas breves reflexiones aquí está, si quieren yo les puedo enviar esto a los que estén interesados para que puedan tener este material, no hay ningún problema. Respecto al bien jurídico subyacente en estos tipos penales. Es una muy breve reflexión porque no hay mucho tiempo y es un tema que, bueno, a mí me está llevando muchos años de trabajo, así que simple no es, pero solamente para contarles más o menos de qué va, así como vimos que inicialmente el tipo penal español, también fue el caso del francés, exigían la publicidad del acto de maltrato para que fuese penalmente relevante. Producto de ello, de la exigencia de publicidad, es que se consideró durante muchos años que el bien jurídico protegido subyacente en estos tipos penales era la moral pública y las buenas costumbres. A lo que un autor chileno, José Luis Guzmán Dálvora, considera o llama la tutela indirecta o antropocéntrica estética. Antropocéntrica estética. Es decir, lo que protege es la moral pública, las buenas costumbres, los sentimientos de las personas que se ven afectados por el daño que se está produciendo a una criatura, etc. Luego de eso han habido evoluciones, tanto porque han evolucionado los tipos penales, como el caso del chileno que nunca ha exigido publicidad, es decir, da lo mismo si esto pasa delante de otras personas o no, o si pasa 100% intramuros al interior de una casa, se reprocha la conducta de igual manera, y aquí es donde también este autor considera que lo que se estaría protegiendo podría ser dos hipótesis distintas. Una, la salud y el bienestar de los animales como objeto de protección porque representan un interés moral de la comunidad, es decir, protegemos eso porque nos importa protegerlo. O sea, igual existe indirectamente una visión antropocéntrica, es decir, a nosotros nos importa proteger eso. Y otra posibilidad es que es lo que se ha desarrollado en los últimos 40 años respecto a la doctrina de los derechos de los animales, en el sentido de que lo que se protege es la salud y el bienestar de los animales por los animales. Es decir, los titulares del bien jurídico protegido, si es que el bien jurídico puede considerarse que es la salud y el bienestar de los animales, son los animales. Y el titular del bien jurídico, como lo ha definido, es la definición precisamente que mucha doctrina le da a la categoría jurídico-penal de víctima. La víctima es el titular del bien jurídico protegido, y eso abriría nuevamente la posibilidad de considerar que el animal podría entrar a ocupar ese rol. Y otras teorías señalan que el bien jurídico protegido sería el medio ambiente o el entorno, pero esas teorías son las que tienen menos validación en términos generales, porque la verdad es que se ha entendido que existe una gran diferencia entre la salud ecosistémica o el medio ambiente y los derechos o el bienestar o la salud de un animal en particular. Y en muchas ocasiones entran en pugna. Por eso es que no sería ese el bien jurídico protegido que subyace al tipo penal de maltrato animal. Y en el caso chileno, con esto voy a terminar, que es bien interesante, que son las actas de la creación en una comisión compuesta por militares del tipo penal del año 1989. El militar, que no es en realidad un militar, era un policía de la Policía Uniformada Chilena, Carabineros de Chile, el general director de Carabineros de Chile de la época, miembro de la Junta Militar, fue el que quiso, el que abogó por la creación de este tipo penal. Y en las actas, que me costó mucho encontrar, pero a las que pude acceder finalmente en el Congreso, porque existen, tiene elementos interesantes que precisamente son los que tengo ahí copiados en esta diapositiva, que llaman bastante la atención.
pero que a la vez también dan cuenta de una mezcolanza y no tanta claridad respecto a por qué cuál es el objeto de establecer estos tipos penales, de crear estos tipos penales, de reprochar penalmente este tipo de conducta. Porque señala distintas cosas. Como ustedes pueden ver aquí, señala, por una parte, propone como objetivo central de esta nueva ley el llenar un vacío existente de particular preocupación en ordenamientos jurídicos de otros países, dice, estableciendo que la protección de los animales ha de estimarse como un deber moral del hombre, como un aporte en la vivificación del noble sentimiento humano de respeto por los seres más débiles. Eso es súper siglo XVIII, o sea, sentimientos humanos, etcétera, un deber moral hacia los animales, pero en el fondo un deber, como habría dicho Kant, hacia el hombre, y los beneficiarios indirectos serían los animales, pero el beneficiario directo es el hombre. Señala también que los actos de crueldad con los animales endurecen el alma del hombre, nuevamente predisponiéndole a la violencia con sus semejantes, es como un fundamento de política criminal. Todo lo cual puede ser el origen de ciertas tendencias antisociales y delictuales. Nuevamente poniendo la convivencia social y el correcto desarrollo del comportamiento de una persona como una razón para crear este tipo penal. Advierte también que los malos tratos a los animales son constitutivos del delito de daño. Y aquí hay como, mira qué interesante lo que estaban pensando también. Pero que en este caso, señalan los señores, la protección radica en la defensa no de aquellos, es decir, no de la propiedad, sino simplemente, no de aquellos, de los animales, sino simplemente de la propiedad. Y señalan en este sentido que el animal es una cosa muy sui generis, que no puede equipararse a una cosa inanimada, pues por su naturaleza está dotado de sensibilidad, en el año 89, agregando en relación al bien jurídico protegido que resulta menester dar el paso esencial en lo tocante al bien jurídico protegido. Y aquí lo que señalan es, como lo pueden ver, se hace necesario desplazar el interés de la comunidad hacia la protección no de la propiedad, sino de la criatura, porque es el propio animal el que sufre los maltratos, el que se pretende resguardar penalmente. Entonces, como pueden ver, dentro de las justificaciones, que probablemente una ley el día de hoy haría justificaciones bastante parecidas, por una parte están justificaciones de índole antropocéntrica, y por otra parte, también en este caso existe un interés de protección del animal en sí mismo. Y eso sería todo. Fin de la presentación. Gracias, Carolina. Muy amable, excelente exposición. No te quería interrumpir porque avanzabas y realmente era un placer escucharte. Hay algunos comentarios. Hay una pregunta que, a ver, la voy a hacer acá. Perdón. ¿Cómo puedo Se comentó que existe una lista de animales domésticos en España. ¿Qué se entiende por tales? Esa pregunta la han dejado acá para que te la hicieran. Ok. A ver, voy a tratar de dejar de compartir pantalla. No sé cómo lo podría hacer. Bueno, o no sé. A ver. ¿Querías dejar de compartir pantalla? Sí, dejar de compartir pantalla. Lorena, ¿estás Lorena para que le puedas indicar a Carolina cómo es? Sí, Doc, acá estoy. Carolina, sí. Fíjate, arriba te aparece el rojo. Una barrita, dice dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias. Era fácil. ¿Y cuáles serían los animales considerados domésticos? ¿Sí? Si querés compartirnos el PowerPoint, que estaba muy bueno todo lo que hablaste. ¿Viste en los mensajes? Por ahí lo puedes cargar. Perfecto. Ahí lo voy a incluir. No hay problema. Gracias. Los animales domésticos en España son básicamente los de compañía. Los animales que existen, los que convive el hombre al interior de una vivienda.
que forman parte de lo que podría entenderse un vínculo familiar, un vínculo amistoso. Esos son los considerados animales domésticos. Va ampliando esas categorías con las otras incorporaciones que se hacen después. El amansado, bueno, lo que tiene por objetivo es básicamente proteger en términos generales a todos los animales que de alguna manera dependen o tienen un vínculo de dependencia o de sometimiento con los humanos. Aquí claramente sí se dejan fuera a los animales silvestres. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, hay otros comentarios que hacen alusión a la diferencia en el derecho positivo argentino, chileno y español. Me gritúan mucho el derecho chileno, y también hacen alusión a este tipo de encuentros que nos permiten visualizar un derecho comparado y tomar en cuenta distintas realidades, porque bueno, uno está muy circunscripto tal vez al derecho de su país y por ahí claro, no toma dimensión de los otros. Así que, Carolina, ha sido un placer poder contar con tu presencia. Sé que ya es tarde en España y has tenido la diferencia de compartir con nosotros. Desde el Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan, quien te espera próximamente que algún día puedas visitarnos presencialmente, te damos gracias infinitas por esta exposición. Quedaron muchas cosas, sin lugar a duda, y creo que la gran mayoría, todos en este panel, nos hemos quedado con sabor a seguirte escuchando, porque una excelente exposición. No sé si quieres agregar algo. Que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder estar allá en algún momento, porque además eso significa que podría ir a Chile, cosa que también me hace mucha falta. Y feliz de poder cruzar la cordillera, porque además, no sé si ya lo dije, pero yo soy de La Serena, soy de justamente al otro lado de la cordillera de San Juan. Así es que muchas gracias por la invitación. Me voy a quedar un rato más para escuchar a la doctora. A la doctora Elsa Piratela. Gracias. Así muchas gracias. Un ratito más que de la pila que me queda. Y nada, bueno, muchas gracias. Voy a dejar el PowerPoint aquí en el chat. Gracias, Carolina, muy amable. Bueno, siguen llegando algunos comentarios de salutación hacia la licenciada Carolina Leiva. Y bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Elsa Piratela, una profesional de la República Argentina, quien nos va a hablar de derecho animal y propiedad horizontal. La doctora Elsa Piratela es miembro del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Es un placer, Elsa, poder contar con tu presencia. Feliz, orgulloso de que se haya dado ahora esta posibilidad de tenerte acá entre nosotros. Desde el Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados de la provincia de San Juan, te damos la bienvenida y reitero en el nombre propio, personal, agradecerte por esta diferencia de haber compartido con nosotros y compartir tu exposición. Es todo tuyo el espacio, Elsa. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Carolina, por quedarte. Yo sé que es tarde, pero bueno, yo lo que voy a hablar es de los animales en consorcio. Es un tema que parece ser un tema a veces irrelevante y abstracto, pero que trae muchos problemas en la convivencia con los vecinos, más de los que uno se imagina. El tema es bien delicado, porque el dueño del animal merece respeto sobre sus bienes, y digo bienes porque en el Código Civil, después vamos a ir al Código, siguen siendo bienes todavía, bienes en condición de semovientes, así que vamos a hablar como dice el Código. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay que cambiarlo, pero bueno. Si bien los dueños, o sea, del animal merecen respeto sobre sus bienes, también merecen respeto
y consideración los vecinos que tienen contra su voluntad soportar, entre comillas, lo que ellos consideran una molestia. O sea, los aspectos negativos de tener un animalito. Pero yo creo que los argentinos debemos hacernos cargo de una verdad que es tan importante que si la hiciéramos, si nos hiciéramos cargo, se resolverían un montón de los problemas que tenemos como nación. Y es que los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Es un principio sumamente importante que muchas veces no le damos importancia y pensamos y queremos hacer prevalecer lo que nosotros opinamos sobre los demás. Pero bueno, y los problemas que acarrea tener un animalito en un consorcio, en un departamento, como yo, por ejemplo, tengo un señor que es musulmán y no quiere que los animales vayan en el ascensor. Él no, por ejemplo, si alguien entra, él se baja o hace que se baje la persona, y a veces el hecho de no tener ese tipo de respeto hacia el otro y hacia los sentimientos del otro y los derechos del otro, promueven toda esta serie de problemas que, gracias a Dios, con el avance del derecho animal que se ha hecho en el mundo y la movida tan importante, hoy podemos solucionarlo de otras formas. Yo tengo en ese sentido, porque la convivencia en lo que es la propiedad horizontal rebasa estrictamente lo jurídico para extenderse a un ámbito que es mucho más amplio, que es el de la convivencia. Y mucha gente eso no lo tiene claro. Haciendo esta pequeña introducción, vamos a hablar ahora de lo que es el código nuestro y cómo es que los trata. Para el código civil siguen siendo cosas, o sea que pasan a ser un mueble más, pasan a ser algo de propiedad de la persona. ¿Qué ocurre? En la tenencia de los animales, en la propiedad horizontal, hay tenencia permitida y tenencia prohibida. Nosotros como abogados sabemos que la permitida, lo que está permitido, no hay problema, pero lo que está prohibido, ahí empiezan las situaciones de conflicto entre los vecinos. Muchas veces nosotros compramos una casa y en el reglamento de copropiedad está prohibido la tenencia de mascotas. Vamos a ver, por ejemplo, cuando pasan ese tipo de cosas, están afectando la Constitución. O sea, yo entiendo que el reglamento de copropiedad... La primer cuota, ponele que venga a 7.000 pesos. Va a venir en abril la primer cuota. Sí. Por favor. Perdón, ¿puedes silenciar los micrófonos? A ver, ya me fijo desde aquí, perdón. ¿Está bien? ¿Ya está? No se escucha. Hola, no se escucha. Ahí va, ahora sí. Ahí está. ¿Está? Bueno. Sí, ¿A dónde quedaron? Bueno, que si bien empiezo con lo que es el reglamento de copropiedad, si bien es un elemento constitutivo del título, ¿no? Está la Constitución Nacional, que gracias a la reforma de 1994 dieron comienzo a los derechos de tercera generación, que son los derechos relacionados con la libertad, con la igualdad y con la solidaridad. Esos derechos que se han puesto nuevos
o sea, que se han incorporado a la Constitución, es el artículo, nosotros vamos a los que nos interesan, que es el artículo 41 y el artículo 42. El artículo 41 es la protección al medio ambiente, y el artículo 42 es lo que viene a ser la Ley de Defensa al Consumidor. Da nacimiento a la protección del consumidor. Y en el reglamento de copropiedad pasa a ser un contrato de adhesión. ¿Y qué dice la ley? Que cuando hay cláusulas abusivas, son nulas de nulidad absoluta. Porque cuando uno, lo único que puede hacer es adherir a un contrato, y hay necesidades, como cuando uno se quiere comprar un auto o una casa, que por lo general viven los padres cerca, o tiene las comodidades que uno necesita, o el precio para uno, y no puede comprar en otro lugar, y no tiene posibilidades de discutir las cláusulas, lo único que tiene que hacer es adherir. Eso es uno de los tantos. El reglamento de copropiedad, el que lo registra es un escribano que no va a vivir, no tiene injerencia en el tema, que lo pone el constructor, que tampoco por lo general vive en el edificio. Entonces, son personas, dos personas, que están en la redacción de un contrato en las cuales no tienen nada que ver con el edificio en sí. Lo venden y después van otras personas a vivir. Eso por el lado de la Ley de Defensa al Consumidor. Ahora, en la Constitución Nacional, el artículo 10, ¿qué vulnera este tipo de reglamentos? El artículo 17, que es la propiedad privada, la inviolabilidad de la propiedad privada, el 18, que es la inviolabilidad del domicilio, el 19, que es las acciones de los hombres, las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a terceros, tener un animal no perjudica a terceros, el 31, que es las leyes, por sobre todas las leyes está la Constitución. Entonces, había dicho, ¿no? El 18, garantías individuales, sí. Y el 43, que es que cuando se vulnera un derecho nuestro, uno puede poner un amparo. ¿Qué ocurre con esto? La realidad es que cuando uno decide, hubo un montón de problemas, cuando uno tiene un animalito y ladra, un perro, por los perros los que traen este tipo de situaciones, porque los gatos no hacen ruido, entonces, salvo que tenga algún tipo, ay, tengo que poner, disculpen, voy a poner me van a ayudar a poner el PowerPoint, porque así vamos siguiendo un orden. Disculpen, me había olvidado. Poner el segundo, si no marca ahí. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. El tema es, en los espacios, las mascotas en espacios comunes y las mascotas que son agresivas. Las mascotas en los ladridos, ¿no? Los ladridos, para que sea un ruido molesto, para que pase a ser un ruido molesto, tiene que tener 65 decibeles. O sea, para que un ruido sea molesto, tienen que, coincidir dos cosas. Primero, que tienen los 65 decibeles, y lo segundo es que sea continuo. El ladrido del perro no tiene ninguna de las dos. Ni llega a los 65 decibeles, ni tampoco es continuo, porque hace guau, guau, entonces es imposible que sea continuo. No da con el tema de ruidos molestos. Y después, ¿por qué tema puede llegar a tener problema una persona que tiene un perro y que ahí sí, si lo multa, primero lo multarán y después lo intimarán a que lo saque? Si el animal hace sus necesidades en espacios comunes y el dueño no lo limpia, eso es un problema grave. Si el animal es agresivo y el dueño no lo saca debidamente controlado, con un collar, con un bozal, para que no muerda y no lastime a las personas. Si
las personas, por ejemplo, sacan al balcón al animal, hace sus necesidades y el olor es nauseabundo y hay moscas y los vecinos se quejan. Ese es otro tipo de problemas que por lo cual lo pueden hacer sacar. ¿Me puedes hacer pasar al animal? Ahora, pero por ladrar, no. En Cava hay, en una de la ley de convivencia, en el artículo, hay un artículo que habla, es el 80, especialmente de lo que son los ruidos molestos. Bueno, acá hablan de las leyes, el marco jurídico, ¿no? La ley, la primera ley, la Sarmiento, y después la que hizo la llamada Ley Perón, que fue la de defensa del animal. Pero bueno, vamos a pasar acá. Acá están los artículos de tercera generación con la reforma que yo ya hablé. Bueno, la ley penal, estas son las leyes que... Bueno, otra de las cosas, muchas veces prohíben por razas, en los reglamentos de copropiedad o en el reglamento interno, prohíben por razas grandes. Acá vamos a hacer un pequeño detenimiento porque sí lo que hay es cantidad de animales por habitación, o sea, si uno tiene un departamento, un ambiente, no puede tener 10 perros, tiene que tener un perro. Es un animal por ambiente. Si tiene 1 o 4 ambientes, 4 animales. Y también no habla del tamaño, sino de la cantidad de animales. Bueno, después dice, una cosa importante. Yo dije que si está prohibido en el reglamento. Los reglamentos internos no son, tiene que estar prohibido en el reglamento de copropiedad. El interno no tiene importancia. O sea, no tiene la importancia para hacértelo sacar, porque el reglamento interno es algo que es para la convivencia, lo hacen las personas, no forma parte de una escritura, no es un contrato. Y otra cosa importante que sí tiene que ver esto es para cuando uno compra y es propietario, que yo me olvidé de aclararlo. Si uno alquila y en el reglamento está prohibido, si no está prohibido no hay problema. Y si en el contrato de alquiler no lo dice, tampoco hay problema. ¿Qué ocurre? Si no está prohibido en el reglamento de copropiedad ni en el reglamento interno, pero la persona cuando hace el contrato, la dueña del departamento, le prohíbe, pone ahí la prohibición de tener animales, eso es, ya, no puede tener animales. ¿Por qué? Porque él prestó su consentimiento. En el contrato de alquiler él pudo discutir sus cláusulas y decir, no, esto sí, esto no. Entonces, ojo con eso, los inquilinos, que cuando en el contrato de alquiler le ponen que está prohibida la tenencia de animales o mascotas, ahí no hay posibilidad de defensa alguna. Bueno, acá dicen los artículos de los ruidos molestos. Bueno, en Cava la mediación es obligatoria en los juicios, en provincia también, así que, pero bueno, ¿qué otra más? Regula, bueno, esto es lo que el código contravencional en Cava, el artículo 82, era el que regulaba la acústica, que es cuando dice que los ruidos molestos son de 65 decibelios. ¿Qué más? Bueno, acá vienen unos juicios, unas jurisprudencias que tenemos. El fallo Tarzán, si lo buscan en Google, ese fue como le dicen, un fallo bisagra. Tarzán era un perro, un golden, que vivía el dueño en Santa Fe al 3300, él tenía permitido, no decía nada el reglamento de copropiedad, pero sí el reglamento interno. Y el juez falló a favor del dueño, diciendo que el hecho de hacerle sacar al animal del departamento era un abuso del derecho y atentaba contra el derecho a la intimidad y el derecho, no me voy a acordar ahora porque
la verdad no lo hace un montón que no lo leo, pero era el derecho de la propiedad y el derecho de... Ay, no me había... Bueno, ya está. En el otro, en el consorcio de propietarios de la Valle, esto es de 1995, ahí estaba prohibido en el reglamento, al señor se lo hicieron sacar al perro de la casa, pero bueno, eso hace muchos años, y ahora la ley, gracias a Dios, y los jueces están un poco más permisivos, y bueno, y las leyes van cambiando. Bueno, acá ya, estos son responsabilidades del dueño cuando hacen daños. No sé si les interesaría el tema, porque ya es daños y perjuicios para animales. Todos sabemos que como son cosas, los animales que hacen daño, la responsabilidad es del dueño y debe pagar los daños y perjuicios que ocasiona el animal. Y como se exige la reparación del daño. Pero la verdad yo iba a hablar de animales en consorcio y no de daños. No sé si quieren, les hablo algo de esto, pero bueno, lo importante en el tema de los animales en consorcio es que la prohibición reglamentaria de tener animales domésticos en las unidades de la propiedad horizontal no puede aplicarse con estrictez, o sea, con ser muy estrictos, porque eso se traduce en abuso del derecho. La realidad es los contratos de alquiler sí los pueden prohibir, y los contratos, los que vienen a ser los reglamentos con propiedad, la verdad eso es claramente un abuso del derecho, y que si van a la justicia queda como con todo lo que les acabo de decir, tendría que quedar nulo, de nulidad absoluta. En la convivencia se pone en evidencia muchas veces la calidad moral de las personas, y ahí es donde aparece muchas veces la carencia de solidaridad y de respeto, y la falta de consideración hacia el vecino y hacia el otro, queriendo imponer lo que nosotros queremos. Muchas veces la gente, por el solo hecho de no gustarle los animales, quiere imponer y quiere hacer que saquen un animal de un departamento, y ni siquiera porque les molesta, ¿no? Yo creo que está en las manos del juez hacer justicia y poner a cada uno en su lugar. La única reflexión que nos queda sobre estos temas es que los animales no son titulares de derechos como nosotros, pero sí tienen sus derechos. Sí tienen derecho, debemos reconocérselos, derecho a una casa sana, al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al derecho a la alimentación, y por ser sobre todo seres sintientes. Y la exclusión de un animal por solo hecho de serlo, de una casa o de un departamento, es abuso del derecho. Así que bueno, con respecto a lo que es animales en consorcio, eso es todo. Si quiere podemos seguir hablando de responsabilidad, de los daños y perjuicios. Yo he tenido, por ejemplo, casos... Nos interesaría, sí nos interesaría. Elsa, nos interesaría si puedes ampliar ese tema. Gracias. No, de nada. No, se da mucho en los countries, por ejemplo. Yo he tenido el caso de animales que los sueltan, matan otros animales domésticos, ¿no? Perros con perros, en peleas, y bueno, cuando es así, el animal que ataca y que mata, el dueño es responsable de los daños y perjuicios y pagar, si es un animal de raza o no, de pagarlo, de pagar los daños, de pagar el veterinario. Si es con respecto a las personas, el dueño del animal tiene que pagarle los gastos del médico, si quedan con alguna cicatriz, las cirugías. Siempre es
la reparación del daño hecho por la cosa. Volvemos a lo mismo que en el Código Civil nuestro, los animales siguen siendo cosas. Después también hay algo importante, que en Cava, por ejemplo, hay un registro de paseadores. Los paseadores deben y se les debe exigir su carnet que le dan, donde tienen un número, la cantidad, son solamente 8 perros por paseador. Uno a veces ve que los paseadores llevan 20, 25 perros, 400, no, son 8 perros por paseador. Y tiene que estar registrados en la municipalidad, eso es importante también. Cuando hubo, acá tengo la jurisprudencia de San Severino con Edelstein sobre daños y perjuicios. Bueno, el tema era que San Severino, Carmen era dueña de una perra de policía, y ahora no, bueno, una perra de policía, y mordió a una vecina. Y ella decía que la perra la había mordido porque cuando la perra pasaba por la casa, esta mujer la asusaba, la incitaba a morder. Bueno, desde ya fueron a juicio, no se pusieron de acuerdo. Cuando es así, la San Severino, la prueba se invierte, tiene que probar que no tuvo la culpa el animalito, y la multaron y tuvo que pagar todos los daños y perjuicios. Después hubo un caso muy importante, que es Horacio Fernández González, sobre homicidio simple. Esto fue muy hablado acá, fue en la provincia de Buenos Aires. Era un perro... Lo tenían atado a un auto, con poca agua, con la cadena muy corta, y había unos nenes jugando a la pelota, y se acercó a buscar la pelota al auto y el perro lo mató. Lo mordió, y bueno, pobrecito el nene, creo que tenía 4 años o 5 años, y el dueño del perro dijo que él no era el dueño, que lo tenía en guarda, pero igual, aunque uno tenga algo en guarda, es responsable por los daños que haga, y lo condenaron a 8 años de prisión, más a pagar, o sea, y a pagar los daños y perjuicios de ese evento. Bueno, yo siempre pongo, cuando hago alguna presentación, la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que tratan a sus animales, de Gandhi. Y realmente coincido plenamente. Si tienen algunas preguntas o algo, yo respondo. Yo he finalizado la charla. Gracias, Elsa, por tus conocimientos, por tu exposición. No sé si hay alguna pregunta o quieren abrir el micrófono y tal vez consultarle a la doctora Elsa Piratella. No tengo ninguna registrada acá. Estoy escuchando muy mal, se escucha entrecortado. La computadora. ¿Qué? Ahí me escuchan. Lore, Doctor. ¿Sí? Hola. Hola, ¿nos escuchan? Se le cortó el doctor. Ah. Ahora terminó la charla, ¿sí? Hola, ¿los demás nos escuchan? Doctora Carolina. Lo que les vamos a pedir es si nos quieren dejar los emails acá en el chat, así reenviamos los PDF.
porque no lo estamos pudiendo subir. Así que si todos nos dejan los chats, decirle al doctor si continúa. Llamarlo por teléfono. ¿Dónde está? Por favor, si nos dejan acá en el chat sus correos de email, luego enviamos todos los power. Perfecto, ahí está el doctor Francisco. ¿No lo tenés? ¿Cómo lo tenés anotado? Doctor Carrizo, supongo. Doctor, a ver, espera. Si no le parece mal, continuamos. Ya está, acá lo tengo. Acá están las preguntas. No. Sí. Sí. Yo no te escucho nada. Bueno. Yo no escucho a nadie. Veo que me están pasando los correos, así que ahora escucho. Cuando termine la charla les vamos a compartir los PDF. Está bien, pero hay preguntas, Doc. ¿Qué hago con las preguntas? Por ejemplo, ¿puede? Bueno, pero ¿cómo las? Porque acá no sé si me escucha. Yo no escucho a nadie. Se escucha perfectamente, Elsa. ¿Así? Bueno, acá. Sí, así que continuamos la charla y luego leemos las preguntas. ¿Sí? Perfecto. Ahí la doc Carolina nos dice que sí. Seguimos ¿Sí? entonces. El cita sí. A ver, por ejemplo, ¿puede Ahí volvió exigir el la doc. Junta? ¿Se escucha? Perdón. Ahora Problema sí. de conectividad, no sé de quién, si mío, pero se cortó todo. Perdón, mil disculpas. Mientras tanto nos pasaron los correos, doc. Así después enviamos los archivos. Perfecto. Gracias, Lorena. No sé, problema de conectividad escapa a mí. Sí, a ver si tengo alguna... A ver si tengo alguna pregunta que me haya ingresado. Acá hay una que dice, ¿puede exigir la Junta del Condominio que el propietario del perro saque a pasear su perro en determinadas horas? No. Es decir, reglamentar las disposiciones, no. En áreas comunes, a ver, esta es mi casa, las áreas comunes las compartimos, por ende, no me puede reglamentar, es como decirme a mí a qué hora voy. Ojo que otra cosa es pandemia, porque ahora reglamentan, por ejemplo, el horario de la pileta, cuántas personas van, el horario de un gimnasio, cuántas personas y cuánto horario puede hacer gimnasia. Porque son partes comunes, todas tenemos derecho. Pero en momentos normales, no. No pueden poner. Y tampoco me van a decir a mí en qué parte, por ejemplo, los pasillos son partes comunes. El ascensor es una parte común. No me pueden decir a qué hora sacó el perro. Imposible. ¿No? ¿Puedo hacer una consulta, doc? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cuál? Me planteaba la veterinaria que vive a la vuelta de casa, a una cuadra de Avenida Rivadavia, en plena capital. Y me preguntaba si los animales tienen que ir con el bozal cuando ingresan al edificio, con bozal hasta el departamento, o se puede sacar el bozal a la puerta del edificio. Solamente es reglamentario el bozal en los animales que son agresivos. Si no son agresivos, no tienen por qué sacarlos con bozal. Sí con correa, no tampoco es obligatorio la correa. Sí con correa, ¿por qué? Pero no para el vecino, sino para el animal. Si sale corriendo, si lo atropella un auto, pero tampoco es obligatorio, no. Ok. No. Si es agresivo, sí, porque corre el riesgo de que muerda a alguien o muerda a otro animal. Y este caso particular es de un perrito que es agresivo, la quiere morder a la veterinaria, que es una de las vecinas. Entonces sí,
Ok. Es obligatorio, porque Pero el inclusive- bozal y la correa No, es no, obligatorio para los animales. Claro. Inclusive es en la Para propia los seguridad animales. del animal. Es decir, eso es que siempre hay que inculcarlo también hacia la seguridad del mismo animal. Salir con la correa y salir con el bozal. Pero no es obligatorio. La pregunta era si era obligatorio. Obligatorio no es. O sea, acá en Buenos Aires, en Cava, no hay obligación de sacarlos con bozal y con correa. Bueno, en una ley que se sancionó el 17 de diciembre del año pasado, la 2190L, que es la ley que tanto he hablado y he cuestionado, sí se establece la obligatoriedad de salir con correa y con bozal. Y se habló en un primer momento de un pretal, se habló de un collar, y en otro momento se habló de una correa de ahorque o cadena de ahorque. En un primer momento, cuando escuché esa frase, claro, pero cuando escuché esa frase, esa palabra, cadena de ahorque, me pareció tremendo. Luego, hablando con algunas personas que se encargan de trabajar con animales de razas fuertes, me explicaba, y lo entendí, de que la única forma de existir un ataque con este tipo de raza fuerte es llegar al ahorque, por supuesto al ahorque generando una falta de oxígeno que permita que el animal suelte, que es la única posibilidad. No existe otra. Y que no estaría encuadrado dentro de lo que es maltrato y crueldad, porque, bueno, evidentemente, usar ese tipo de elementos también requiere de una cierta capacitación para quien tiene este tipo de animales. Sí, bueno, yo no sé, la verdad no tengo perro grande, no tengo perro, tengo gatos, pero adiestradores lo usan, pero creo que hay que saberlo usar porque uno le puede hacer un daño al animal, pero eso es mi opinión, no estoy hablando de leyes, no estoy hablando de cosas. Claro. O sea, ¿Podemos contar una no sé infidencia? Acá ¿Cuántos gatitos tiene? Acá hacen una pregunta en general, estimo que está también Carolina ahí, me parece haberla visto, dice, ¿se puede hacer una denuncia mediante una foto? Ejemplo, suben a la red una foto donde arrastran a un perro atado a una soga. Sí. Único dato, Sí, la patente del auto. ¿Se puede accionar con ese único dato? Ya hablé de esto al respecto, yo voy a pasarla, pero se lo dejo a la expositora de ahora para que lo responda. No lo escucho entrecortado. No sé si a mí me escuchan, pero la denuncia se puede hacer. Se puede por hacer, lo general, perfecto. Yo la verdad, si veo una cosa así, yo a veces, si veo que le están pegando un perro o lo que sea, yo me meto. Yo digo, no hagas eso, a vos te gusta o te gustaría. Yo el otro día caminando había una nena corriendo y tratando de pegar a las palomas y estaba con la madre y yo me metí, le dije, eso no se hace, eso es maltrato animal y a vos te gustaría que te peguen. Después terminé discutiendo con la madre, pero bueno, eso es otra cosa. Las denuncias sí se pueden hacer teniendo los datos. Supongo que con el dato de la patente se puede conseguir quién es el dueño, no sé cómo, eso sí no sé cómo, nunca me pasó, pero por lo general la gente arrastra o hace esas cosas. Acá ha habido el caso de un perro de una estación de servicio, un perro comunitario, y la gente que lo hace es un vecino, es un conocido, se tuvo que mudar, pero bueno, siempre se sabe. En la charla pasada comenté sobre el valor probatorio que tienen todo este tipo de indicios que se recogen, ya sea de las redes o de particulares, y cuáles son los elementos a tener en cuenta. Claro, pero de los recaudos que hay que tomar cuando es una prueba informática, por ejemplo, y la validez que va a tener cuando se ofrezca como prueba. Es decir, había algunos elementos que lo hicimos en la charla pasada con la doctora La Prebende, hablamos sobre el tema de la importancia que tiene saber cuáles son los medios que se deben tener en cuenta, inclusive la cadena de conservación y custodia que deben tener estos indicios que se pueden llegar a convertir en una prueba irrefutable en el caso de seguir la acción. Pero la respuesta
respuesta sería básicamente que sí se puede utilizar una fotografía para hacer la denuncia. Hubo casos en Facebook que gente que la han denunciado por subir videos con maltrato o cosas. Hubo un caso muy importante, muy famoso de unos pitbull que los emborracharon, creo que eran gente de Córdoba, y los subieron a las redes y por esos videos fueron denunciados y fueron condenados por maltrato. Habría la pregunta, preguntando, valga la redundancia, lo siguiente: ¿dónde se puede denunciar y por qué medio? Depende en qué parte, depende en qué provincia. Acá, particularmente, yo siempre aconsejo a las comisarías. A veces las comisarías no quieren tomar las denuncias, pero deben tomarlas, y si no, las fiscalías directamente. Y en Cava hay un número para denunciar maltrato, un número de teléfono. Acá inclusive, claro. En San Juan siempre aconsejamos la comisaría en primera instancia, sino la Fiscalía Penal de turno, y también recomendamos cuando existe una negativa infundada por parte del funcionario policial, hacerle conocer el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque tienen la obligación de recibir la denuncia. Lo que pasa es que muchas veces uno se topa con esto que dicen, ¿no? Sabés todos los crímenes, todas las cosas que tengo, y encima vos me venís con el perrito. Bueno, es tu trabajo, y el perrito para mí es tan importante como todo lo demás, porque aparte el hecho de la violencia sobre un animal da para que después haya otro tipo de violencia con los humanos, ¿no? Ya eso está como comprobado. Preguntan si el delito de maltrato animal en Argentina es de acción pública. No. Cada uno, el delito, o sea, el 46 es de acción pública, el delito, porque es una ley que está incorporada al Código Penal argentino. Claro, pero lo que pasa es que uno, para denunciarlo, tiene que tener un montón, por ejemplo, tiene que tener pruebas, tiene que ser sumamente, porque si no lo archivan. Se archivan las causas de maltrato animal, se archivan. Cuando uno no, y tiene que hacerle el seguimiento, y tiene que presentarse como querellante, y tiene que seguirla. Yo la verdad, particularmente, hay muchas cosas que para mí son maltratos, y que hoy no se pueden denunciar. Un perro en un balcón para mí es maltrato, y hoy es una contravención. Y si lo denuncia... Claro. Bueno, comentaba con respecto a la exposición de la licenciada Carolina, de que en Argentina se viene trabajando hace tiempo en la reforma de la 14346, no de incorporar nuevos tipos penales. Claro. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Que por momentos yo sí. Pegada la voz suya, Doc. Que con respecto a lo que había comentado la licenciada Carolina, dijeron lo siguiente: de que en Argentina se viene trabajando hace tiempo en la reforma de la 14346 de incorporar nuevos tipos penales, como el de la zoofilia, inclusive de aumentar las penas, y hacían el comparativo de cómo ha avanzado en otras regiones, en otras naciones, y en Argentina seguimos postergados, y si bien se dio el debate hace un tiempo, no se avanzó en la modificación de esa ley. Yo te digo una cosa, hubo un caso en La Pampa de un señor que violó una perra y fue preso 11 meses en La Pampa. Tendría que buscar el caso, hace unos años, y fue 11 meses de prisión efectiva. Y vos sabés como penalista que si no pasa los 3 años no es efectivo, y que puede haber, lo que pasa es que es importante la prueba. Lo denunciaron los albañiles, era una perra comunitaria, el señor lo entró con un collar, o sea, con el cinturón del como collar. Exacto. La afeitó. Sí. No sé si conoces el caso.
Sí, sí, Fue- sí, lo conozco. Fue famosísimo porque tuvo 11 meses de prisión efectiva. Lo que pasa es que es Fue en La importante Pampa. Fue en La En La Pampa. Pampa, sí. Sí, la doctora Ibalú Turnes estuvo, creo, muy involucrado, por lo menos de ella escuché algunos comentarios al respecto. Bueno, la veo a Carolina ahí, ya debe ser bastante avanzada la hora, es decir, agradecerte, Carolina, lo reitero, por haber estado presente, tomarte este tiempo para compartir con nosotros acá en Argentina tu experiencia, tu conocimiento. Carolina es de Chile, en España, ahora perfeccionándose, y bueno, agradecido. No sé si quieres decir algunas palabras antes de despedirte. ¿Quién? Carolina. Yo. No, que muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a la doctora Elsa también, muy interesante. Así que voy a estar esperando el archivo que va a enviar. Muy interesante, realmente me sirvió mucho y además que la metodología empleada está súper buena. Y en Chile eso, si bien se ha zanjado, como te había adelantado, en algún sentido por la jurisprudencia, siguen existiendo problemas constantemente. Así es que es muy interesante poder ver cómo se ha ido resolviendo en Argentina. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos por la invitación. Ha sido realmente un gusto. Gracias, licenciada. Elsa, gracias por estar presente. Ha sido un gusto que estén ustedes dos engalanando, digamos, este ciclo de charlas del Foro de Abogados de San Juan a través del Instituto en Derecho Animal. Vamos a seguir en contacto con Elsa más fluidamente, tal vez, porque tenemos algunas actividades pendientes para estos días. Gracias a la Asociación de Abogados de San Martín por estar siempre colaborando con el Foro de Abogados de San Juan. Y nada más que darle un gracias a todos por haber participado, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Si alguien quiere agregar algo más, están los micrófonos para que lo puedan hacer. Sumamente agradecida, muchas gracias por la invitación y bueno, y decirle a todos los abogados que se involucren que realmente los animales nos necesitan y ellos no tienen voz, no tienen forma de defenderse ni tienen bolsillos para pagar un abogado. Entonces es importante que desde cada uno, desde su lugar, pueda colaborar para que se acaben con estas atrocidades que vemos a diario con los animales, abandonados, maltratados, muertos a palos, que son, yo siempre digo que son almas nobles. Así que, seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias Un por beso. eso. Gracias a todos, muy amable, gracias a Lorena, Cristina, que debe estar por ahí, gracias a cada uno de ustedes que se sumó a este ciclo de charlas del Foro de Abogados de San Juan.